Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esa semana? Nada, espero que muy bien. Te envío un saludo y te doy las gracias por estar escuchando aquí una semana más. Y antes de empezar con la entrevista a Nikos, que junto con Isaac fueron a dar la vuelta al mundo en moto, me gustaría dar las gracias a Luis, a Marta, a Chema y a las dos personas anónimas que esta semana se han dado de alta y han decidido apoyar económicamente este podcast, algunos por iVoox y otros por la cuenta de Patreon, y bueno, hacer que un poquito contribuir a que este podcast siga adelante semana tras semana con energías y con recursos económicos al final para poder llevarlo a cabo y que sea sustentable en el tiempo. Muchas gracias, chicos. Bueno, como os decía, hoy vamos a conversar con Nikos, un chaval de Barcelona de 26 años que salió a dar la vuelta al mundo junto con Isaac, un compañero de trabajo de la tienda de motos donde trabajaba en aquella época. Y es un viaje que tenían planteado hacer en 8 o 9 meses, dar la vuelta al mundo, saliendo desde Barcelona, cruzando todo el continente europeo y asiático, llegando hasta Vladivostok y finalmente cruzando Norteamérica. La situación y la realidad es que el viaje no salió como esperaba. Disfrutaron mucho de la travesía hasta Vladivostok, que les llevó 3 meses después de haber cruzado Europa, pasar por Turquía, por el Cáucaso, por Rusia y por Asia Central, entre ellos por Tayikistán y Kirguistán, dos países que sabes que me encantan. Y luego recorrieron Rusia y Mongolia hasta llegar a esa mítica ciudad de Vladivostok en la otra punta del continente asiático. ¿Qué sucedió luego? Nos lo contarán en el podcast, pero no salieron las cosas bien, no salieron las cosas como se esperaban. Volaron a Canadá después de haber esperado los 40 días que supuestamente iban a tardar las motos en llegar al país norteamericano. ¿Y cuál fue su sorpresa y desilusión cuando se enteraron que no solo las motos no habían llegado, sino que estaban en Hong Kong? En fin, esto les hizo cambiar totalmente los planes, como nos contará al final de la entrevista a Nikos. Bueno, de hecho llegaron hasta abortar el viaje por una cuestión presupuestaria, porque al final todos estos envíos transoceánicos cuestan un dineral. Y su vuelta al mundo, pues bueno, se puso en pausa o se detuvo, básicamente. Un duro golpe para estos dos chicos que salían con ese sueño de dar la vuelta al mundo y que, bueno, tuvieron que dejar a medias. No es fácil digerir esto. En cualquier caso, creo que es una entrevista muy interesante. Nos hablan de los preparativos del viaje, de cómo definieron la ruta y luego un montón de anécdotas que han ido sucediendo a lo largo de la ruta por lugares que no son tan frecuentes para circular con una moto y tan frecuentes para viajar. Espero que os guste la entrevista que ahora mismo os voy a poner, y si es así, dadle al like, por favor, o hacer algún comentario. Y recordad que en la web ungranviaje.org cuelgo una entrada específica con fotos de Nikos y más descripción de lo que hoy vamos a hablar. Espero que os guste. Un saludo. Hola Nikos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Pues encantado de saludarte. Además, yo ahora me encuentro temporalmente en la Costa Brava, muy cerquita de tu Barcelona natal, Hostia. y tú estás en Dubái. Estamos haciendo una conexión, bueno, kilométrica. Internacional, sí, estoy en Dubái porque encontré trabajo aquí ahora, bueno, antes del COVID, y entonces, obviamente, pues bueno, tuve que encontrar trabajo aquí, tuve que quedarme aquí, entonces, pues aún estoy aquí. Bueno, se te oye estupendamente, así que si te parece vamos a empezar a hablar un poquito de ese viaje de vuelta al mundo que quisiste hacer con Isaac, también un colega de Barcelona, en 2017, y en concreto arrancando en el mes de abril de 2017. Antes me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo surge la idea de emprender el viaje? ¿Por qué? ¿Por qué os queréis lanzar a dar la vuelta al mundo? Siempre había sido mi idea, mi sueño, hacer un viaje largo.
a una vuelta al mundo o lo que fuese. Y entonces lo recuerdo muy bien. Era un día que nevó en Barcelona. No me digas qué año fue, creo que fue pues quizá 2012, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero me acuerdo que nevó bastante y se suspendieron las clases de la universidad. Entonces, bueno, me quedé ahí en casa y me puse ahí a ver vídeos de viajes en moto o simplemente de viajes de vueltas al mundo, de bicicleta o lo que fuese. Entonces encontré estos tíos, a Ewan McGregor y al Charlie Burman, que hicieron una vuelta al mundo en moto. Sí, sí, sí. No sé en qué año tampoco, pero bueno, yo lo conseguí bajar piratilla así ese día y me tragué todos los episodios en esa misma tarde. Y hostia, y ahí fue como un cambio que dije, mira, cuando acabe la universidad voy a hacer lo mismo. Incluso si te fijas, nuestra ruta es bastante parecida a la que hicieron ellos. Y entonces, bueno, ellos salieron de Londres, nosotros salimos de Barcelona, pero a partir de un punto, pues ya es muy parecida la ruta. Y nada, esa fue mi idea, es mi sueño. Entonces acabé la universidad y sí que decidí hacer el viaje, era o ahora o nunca. Y bueno, sí que es verdad que tienes que dejar muchas cosas atrás, pero bueno, luego el viaje en sí te lo recompensa sobradamente. Yo estoy hablando contigo ahora, Nikos, y la idea, nos acabas de explicar muy bien cómo fue, pero no te fuiste solo, te fuiste con Isaac. ¿Quién es Isaac y en qué momento, digamos, empieza a ser ahí como un viaje conjunto? Correcto, pues cuando en ese momento que yo estaba en la universidad estudiando, pues estaba trabajando en una tienda de motos, bueno, de accesorios de motos en Barcelona, y ahí trabajaba también Isaac. Y entonces, bueno, éramos compañeros de trabajo normal, o sea, porque yo venía poco, yo venía solamente las tardes y algunos fines de semana, y él estaba ahí pues cada día, ¿vale? Entonces, bueno, íbamos hablando y tal y cual, hostia, hacer un viaje, sí, tal, no sé qué. Y con el tiempo fuimos hablando, y al final, un día ya le dije, ¿tú te apuntarías? Y me dijo, sí, yo me apunto lo que sea. ¿Cuándo salimos? Qué guay. Y yo le digo, bueno, déjame acabar la universidad y nos vamos los dos, y durante este tiempo, pues, yo qué sé, buscamos más información de qué países ir, qué países no ir. Y en ese tiempo era más fácil, no había COVID, no había nada. O sea, simplemente con tu pasaporte aplicabas visados y punto. Eso es lo máximo que había. Y bueno, empezamos a trabajar, creo que en el 2015 o 2016, creo que el 2015, decidimos ya hacerlo sí o sí. Y entonces ya era esperar al 2017. ¿Con cuántos años empezasteis? Él tiene 3 años más que yo, creo. Y en ese momento yo tenía pues 26, creo. Pues él tendría 29, supongo. Bastante, bastante jóvenes. Oye, el viaje en sí, en esta vuelta al mundo de la que estamos hablando, la disteis en moto. ¿La pasión motera ya os venía de antes a los dos? Sí, los dos teníamos moto. Y yo tenía una Transfer, por ejemplo, pero una antigua, la 600, que en teoría me iba a ir con esa, pero perdía ya demasiado aceite al final. Y él también tenía una moto, lo que pasa es que tenía, bueno, pues una moto más de carretera. Entonces vendimos, su moto la vendió, pudo sacar algo de dinero y con ese dinero se compró la Transalp y yo hice lo mismo. Bueno, para mi moto no me dieron demasiado dinero, pero bueno, compramos unas Hondas Transalp 6,5, las dos iguales, para así compartir recambios y salieron muy bien. No sé si nos costó 2.000 euros o 2.200 euros. ¿Cada moto solo? Sí, solo la moto unos 2.000 euros por ahí. Pero nuevas, estaban nuevas. O sea, la mía creo que tenía 32.000 kilómetros y la de Isaac, pues por ahí también, más o menos por ahí. Estaban nuevas, no se habían utilizado demasiado y por 2.000 euros, o sea, es súper barata. Entonces, ya era intención, primero porque no teníamos tanto dinero y segundo porque también ir con una moto más cara, primero que no te asegura nada tampoco. No, tener una moto más buena o más cara tampoco te asegura que llegues hasta un punto determinado. Entonces, para mí, yo voy más relajado si voy con una moto de segunda mano o algo que no cuesta tanto dinero. Entonces, porque hay sitios que tienes que dejar la moto en la calle y, bueno, para nosotros fue una muy buena elección esta moto. Sí, pero fíjate, igual yo creo muchos oyentes o moteros se creen que hace falta una supermoto para hacer un gran viaje, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Ride Me 5 o a Charlie Sinewan o otros moteros que van con unas motos muy potentes y muy grandes, digamos. ¿Tú crees que, bueno, a los hechos me remito, ¿no? Tal vez no haga falta una moto tan buena y tan cara para hacer un viaje largo? No, en absoluto. O sea, la mejor moto que puedes irte de un viaje es la que tienes ahora mismo en tu garaje. O sea, esa es la moto que te va a llevar. O sea, no hace falta que te gastes
bueno, es que no sé ni lo que cuestan estas motos, pero 25.000 euros por una moto, es que no te va a asegurar nada. Y es más, te implica un pelín más de electrónica que en según qué países no saben, o sea, no saben ni cómo meterle mano a una moto así. Me ha hecho gracia que has nombrado a Ride Me 5. De hecho, Nico, el chico de Ride Me 5, también trabajaba con nosotros. O sea, Hoy va. trabajamos los tres en esta tienda de motos. Y por eso él también tiene la misma moto, porque decidimos hacerlo con las mismas motos todos. Lo que pasa que él sí que empezó el viaje por África. Él tenía muy claro que quería empezar el viaje por África, pero nosotros más hacia el este, hacia Rusia, hacia la parte de Siberia. Joder, qué puntazo. Oye, esa tienda era una fábrica de grandes viajeros, la verdad. El jefe tiene que estar contento porque os pirasteis los tres y no habéis vuelto. Sí, exacto. Acabamos el trabajo y dijimos, bueno, nos vamos de aquí. Y bueno, así fue un trío maravilla ahí dentro que en vez de hacer nuestro trabajo que teníamos que hacer, pues hablábamos del viaje en sí. Pero bueno, sacábamos el trabajo delante también. Cuéntame, ¿os ibais con patrocinadores o con ahorros? Y si era con ahorros, ¿con cuánta pasta salisteis ahorrada? Mira, para el viaje teníamos, o al menos yo tenía 10.000 euros. Esos 10.000 euros incluye desde el principio, es decir, me tenía que comprar la ropa de moto porque yo tenía ropa de moto, pero no era... En la ropa sí que tampoco quería escatimar. O sea, en la moto sí que me daba igual un poco, pero en la ropa tampoco quería escatimar. Tienda de campaña tenía, pero también, claro, no podía ir con esa porque si llovía un poco calaba el agua enseguida. Entonces, pues con unos 10.000 euros empecé y sí, acabé con cero, pero gran parte del presupuesto se nos fue, o normalmente se va, en cuando tienes que enviar la moto o vehículo. Ahí es donde se van, pues creo que se nos fueron unos 5.000 o 6.000 euros solamente con eso. Esa es la gran putada. El día a día es muy barato. Oye, de los preparativos, he visto vuestro Facebook, la página web, que fuisteis al tema de vacunación internacional y demás. Me llama la atención que, por ejemplo, no fuisteis con carnet de pasaje y me gustaría preguntaros por qué y bueno, si eso nos ha condicionado un poco la ruta. Mira, mi trabajo final de grado de la universidad, de hecho, fue planificar este viaje a nivel teórico. Entonces, tuve mucho tiempo para ver qué países se necesita el carnet de pasaje, qué países no, qué países podemos incluso entrar con moto o cuáles no, o cuáles necesitamos visado y cuáles no. Entonces, para nuestro viaje no hacía falta el carnet de pasaje. Había un país ahí que estaba en duda, que era Japón, pero se podía solventar de alguna forma sin carnet de pasaje también. Ah, perdón, Irán sí que también necesitaba el carnet de pasaje. También había una forma de entrar, pero al final no pudimos entrar. Pero bueno, carnet de pasaje es más tema, quizá, no sé si África y quizá Asia. No lo tengo muy claro. Asia sobre todo y África algunos países creo que también. Bueno, en cualquier caso, pues mira, un papel menos, que para quien no lo sepa, el carnet de pasaje es como el pasaporte, se podría decir, un permiso de importación temporal de la moto. En algunos países lo piden, como estabas diciendo, y en otros no. Así que mira, un papeleo menos, un aval menos, porque tienes que dejar no sé cuántas 1.000 euros en el banco, o sea, es un engorro. Es como lo calculan a base del valor venal de del vehículo, pero hay un mínimo. O sea, al final teníamos que dejar un aval casi igual del precio de la moto y a nosotros nadie nos aseguraba que esta moto volviese porque, bueno, no se sabe esto. Sí. A ver hasta dónde os llegaba. Oye, hablando de esto, yo lo he mencionado en la introducción ya, pero ¿cuál era vuestra idea inicial del viaje? ¿Ya teníais una ruta muy cerrada, muy establecida? ¿Así a grandes rasgos? ¿Qué duración iba a tener? ¿Qué teníais en mente cuando partís? Bueno, teníamos unos puntos en el mapa que sí que eran como normalmente puntos clave, ya sea capitales para hacer visados o cosas que quisiéramos visitar, sobre todo temas de patrimonio de humanidad de la UNESCO y cosas así, pero la ruta en sí no estaba planificada, o sea, no había quizá un punto A, punto B, pero no había línea entre medios, es decir, no podíamos escoger si tardábamos 3 días, 4 o si hacer más vuelta o menos vuelta. Eso no estaba pactado del todo. Lo que sí que en países así que las fronteras son un poco raras, no todas las fronteras, por ejemplo, son internacionales. Entonces, tú no puedes ver, por ejemplo, que hay una frontera en el mapa ahí y decidirte cruzarla por ahí porque quizás es bilateral, es solo para los dos países. Entonces,
te vas a hacer 500 kilómetros o 600, porque en esos países es así, y luego te van a decir, no, aquí no, esta frontera no es internacional. De hecho, nos pasó en Tayikistán. Y eso sí que lo preparamos un poco, que es fácil, todo está en los foros hoy en día. Entonces, pero la ruta en sí, no, simplemente unos puntos marcados y ya está. ¿Y sabíais la duración que iba a tener el viaje o teníais algo en mente? Teníamos en mente como 8 o 9 meses, sí. Y al final creo que fueron 9 o 10 meses. Oye, volvemos un poco a ese día de arranque, creo que ¿pudo ser el 1 de abril de 2017? El 2. El 2 de abril de 2017 desde Barcelona. ¿Qué se siente cuando finalmente estás ahí en la moto después de meses y en tu caso años, ¿no? De sueños, de preparativos? ¿Qué se siente cuando finalmente arrancas? ¿Miedo, incertidumbre, alegría? Es acojonante, o sea, lo bueno que fue es que conseguimos salir del salón de la moto, o sea, porque era esa misma semana el salón de la moto, entonces intenté que coincidiera el salón de la moto con la salida nuestra. Entonces, los encargados del salón de la moto de aquel año, pues nos dejaron como una especie de hueco ahí en María Cristina, cerca de Montjuic, y salimos desde ahí y se juntó mucha gente, muchísima gente. O sea, aparte de nuestros familiares y amigos, se juntó ahí mucha gente. Entonces, bueno, en ese momento sí, estás nervioso porque tantos años para planificar un viaje tal y cual y llega el día y, bueno, no sabes ni dónde meterte. Entonces, bueno, estás un poco nervioso, sí, pero cuando ya te sientes... Yo no me puse ni los guantes porque estaba súper nervioso, no me acordé, no me ligué el casco ni nada, o sea, estaba muy nervioso. Pero ya cuando íbamos saliendo la Gran Vía yendo para la P7, bueno, no cogimos la nacional, no me acuerdo ya, para Francia, para Junquera, pues ahí sí que, buah, empiezas a pensar y te emocionas. O sea, es una sensación muy buena, no sé cómo decirlo. Oye, ¿y con Isaac habíais hecho alguna prueba de viajar juntos o algo? Porque meterte en un viaje de esta envergadura sin saber cómo va a reaccionar la otra persona, igual tenía ahí sus riesgos. No, nos fuimos un fin de semana, creo que a Andorra, a probar su moto porque él ya tenía la Transat con la que iba a hacer el viaje, pero no, nada, creo que un fin de semana entre estos que teníamos fiesta del trabajo. Bueno, pues veo que luego todo fue bien, ¿no? Qué alegría. Pero empieza el viaje, como decías, desde Barcelona, arrancáis ese 2 de abril de 2017 y vais por la costa y entráis en Francia, que yo creo que queríais ir, y ya has oído un poco el lema del viaje, ¿no? Siempre acampando donde fuera posible, en contacto con la naturaleza, pero en Francia creo que no resultó fácil, ¿no? Acampar sin que os vieran. En Francia, la primera noche, o sea, la noche del día 2, ya sabíamos que íbamos a dormir en un sitio que ya había estado muchas veces, que es justo pasando la frontera. Hay como una especie de acampada libre que puedes estarte ahí y ya está, porque como salimos el mediodía y tal, tampoco queríamos apretar mucho ese primer día. Pero la segunda noche y la tercera sí que nos costó un poco, pero en Italia, cerca de Venecia, descubrimos una forma muy fácil de poder dormir donde sea gratis y encima en contacto con la gente. Y es muy fácil. No sé por qué no lo había pensado nunca antes, pero es salirte de la carretera principal, te metes por algunos pueblos y tal y cual donde haya casas, no pisos, sino casas. Y entonces, si ves gente que está, por ejemplo, trabajando en su jardín o yo qué sé, o está en su jardín, pues les preguntas si puedes poner tu tienda al lado de su valla, por ejemplo, o al lado de su jardín. Y entonces normalmente siempre te dicen, no hay problema, pero vente para adentro. Entonces te abren su jardín y te dejan ponerle ahí la tienda. Esto pensábamos que fue como, hostia, lo que ha pasado aquí cerca de Venecia, no me acuerdo muy bien el pueblo, pero lo que ha pasado aquí ha sido algo de hoy o ha sido algo que podemos repetir día sí, día no. Y al final lo repetimos día sí, día no, de aquí hasta Vladivostok. Ahí va. Fue un modo operandi que descubrimos ese día y no lo dejamos hasta el final. Y de conocer a gente también, ¿no? Eso es muy, muy importante. En un viaje largo, además, que estáis haciendo muchos kilómetros, pues, oye, estar en contacto con gente. Incluso en Eslovenia, de repente os ofrecieron una casa, ¿no? Para vosotros solos. Exacto, pues, después de Italia, viene Eslovenia. O sea, creo que fue la siguiente noche. Y decidimos probar lo mismo.
y vimos unos abueletes ahí que estaban estaban hablando en alemán. Yo hablo alemán porque mi madre es alemana, ¿vale? Y entonces dije, va, voy a preguntarles si saben, si podemos dormir al campo de fútbol del pueblo, que estaba ahí al lado. Y se lo preguntamos y no sé, los tíos se pusieron ahí a hablar. Yo lo estaba entendiendo todo, no sé si ellos lo sabían que yo estaba entendiendo todo, pero no sé, como 10 minutos ahí hablando entre ellos. Y al final vienen para nosotros y nos dicen que no podemos dormir en el campo de fútbol porque es comunitario, pero que él tiene una casa en la montaña que nos deja las llaves y al día siguiente pues las traemos de vuelta las llaves. Así, con dos cojones, ¿eh? O sea, poner dos tíos que no conoces de nada. Sí, qué heavy. No nos había ni quitado el casco, o sea, el tío no nos vio ni la cara. Nos dio las llaves de su casa, una casa ahí perdida en medio del bosque de Eslovenia, y perfecto. O sea, alucinante. Y esto pasa. A veces la gente te lo explica y dices, hostia, esto es que has tenido suerte, tal y cual. Yo también lo pensaba, pero no es suerte, porque si lo pudimos hacer tantas veces es que no es suerte, es que la gente es amable, la gente es muy buena en todos los sitios. De hecho, en algún sitio, incluso también en Bosnia, creo que fue en el siguiente país, os acogió un motorista, ¿no? Alguien que de repente os vio y os dijo, veníos para casa. Es verdad, en Serbia. En Serbia, justo pasado la frontera, viene una moto por detrás nuestro y se pone al lado y nos dice que para dónde vamos. Y creo que íbamos para Belgrado o para Novi Sad, ahora no me acuerdo. Y el tío dijo, bueno, pues venidos para Saba, que está, os quedáis en mi casa y tal y cual, y comemos y os enseño el pueblo y tal. Y Saba no estaba en la ruta, pero dijimos, va, esto es el viaje también, forma parte del viaje, vamos para allí. Y al final fueron unos días de puta madre. Uy, perdón, no sé si puedo decir. Bueno, fueron unos días perfectos. Estuvimos ahí 2, 3 días, perfecto, con sus amigos, o sea, en el pueblo, salimos incluso de fiesta, o sea, perfecto, fue muy bien. Es lo bonito del viaje, es la gente. ¿Ibais con un calendario en mente o unos kilómetros para hacer cada día? Porque claro, si te van saliendo ofertas de estas y vas aceptando todas, al final, de repente, en vez de 8 o 9 meses, tardas 1 año o 2 o los que sean. ¿Esto lo teníais en cuenta a la hora de viajar? Bueno, sabíamos que teníamos que llegar a Vladivostok antes de agosto. Esa era la única premisa. Y sí que había algunos visados, creo que era el de Rusia, que sí que tienen como unas fechas marcadas de entrada y salida, que bueno, como fuimos con un visado de negocios, tampoco eran muy exactas. O sea, tenías como una ventana que tú podías entrar un poco flexible. Pero no, lo más fijo que teníamos es que teníamos que llegar a Vladivostok antes de agosto porque luego enviar las motos tardan 40 días y en Canadá en octubre ya hace frío. Entonces esa era la fecha marcada. Oye, en Bosnia dais, si no me equivoco, una charla en un colegio, en un encuentro Love Volunteers. Qué bien, ¿no? Poder compartir la experiencia con chavales. No sé si recuerdas qué os preguntaban, qué les llamaba la atención del viaje que estabais haciendo. Bueno, era un sitio, a ver si me acuerdo, era un sitio que eran niños con problemas y sobre todo sin padres por el tema de la guerra en Bosnia. Y entonces no sé bien de qué forma nos comunicamos entre nosotros, que al final nos dijeron, pues si pasáis por aquí podéis hacer una charla de vuestro viaje, tal y cual. Y obviamente ningún problema. Y entonces también, pues estuvimos 2 días allí, dormimos dentro del colegio con las tiendas de campaña, pues brutal. de las mejores cosas que nos pasó durante el viaje. Qué guay. Claro, estabais en estas, digamos, países por los que ibais pasando, estamos en abril normalmente hace frío, Rumanía, Bulgaria, ahí os comisteis bastante nieve. ¿Ibais ya preparados para ello? ¿Sabíais que iba a hacer bastante frío en la ruta? No, de hecho por Eslovenia y tal ya hacía bastante calor, cosa que no entendíamos demasiado porque era abril y, hostia, quieras que no, hace frío, incluso en Cataluña hace frío en abril. Pero no, hacía bastante calor. Lo que sí que en Rumanía, en Brasov, creo que fue en Brasov, nos pegó una nevada como de 4 días, o 4 o 5 días tuvimos que estar allí, porque vino una borrasca de no sé dónde y justo cayó todo en esa área. Pero por suerte ahí una mujer que nos contactó por Facebook nos acogió en su casa. Entonces, sí, nevó el primer día y dijimos, va, salimos al día siguiente. Pues que el día siguiente era peor. Y era peor y ella dijo, mira, quedaros aquí es igual. Si fuera en coche, pues mira, aún se puede intentar. Pues que en moto, porque aparte de Brasov a Bucarest, a pasar un puerto de montaña. Y no, estaba muy nevado, súper nevado.
Entonces nos dejó estar ahí 4 días más. Qué guay. La verdad es que las redes sociales, dices ahora que os escribió por Facebook y tal, a veces son un poco esclavas, ¿no? Porque tienes que estar publicando y demás, pero también por otro lado, qué regalos, ¿no? Estas oportunidades de conocer a gente o que conozcan tu viaje y te inviten a ir a sus casas de esa manera. Exacto. O sea, a mí no me gusta las redes sociales porque estás como, bueno, en verdad que no estás, bueno, si te obligan, pues entonces obviamente estás obligado, pero si no te obligan a colgar nada y estar ahí muy presente en las redes sociales, para mí las redes sociales es muy buena aportación, y sobre todo en tema de viajes. La gente se abre más a ti, tú te abres a ellos y es una forma de facilitar la comunicación, como mínimo en un principio. Más o menos después se cumple, bueno, 4 semanas cuando llegáis a Turquía. Habéis atravesado toda Europa hasta no sé, el primer país musulmán de verdad, y yo supongo que ahí ya notas un cambio, ¿no? En la cultura, en la manera de ser. No sé si ahí incluso entra un poco la sensación de aventura ya en la ruta o no. Mucho, mucho. En la misma frontera que ya lo notas y ya la primera más o menos ciudad grande que es Edirne, viniendo del oeste, ahí ya dices, "Hostia, aquí estoy en otro sitio ya, ¿eh? Aquí empieza la aventura y cambia mucho, sí que cambia mucho. Al final te acostumbras y bueno, y al final hemos visto que en un país musulmán incluso estábamos mejor. No sé por qué, porque la gente es mucho más cercana a ti, no tienen nada, pero te lo dan todo a la misma vez. Y es como, bueno, incluso nos sentíamos mejor en países musulmanes, incluso. Y luego tienes ahí Turquía y luego tienes Georgia, o sea, que es totalmente contrario. O sea, o Armenia, que es totalmente diferente. Es muy curiosa la diversidad desde Bulgaria, Turquía y luego Georgia, Armenia. Oye, una cuestión para yo que no soy motero, ¿cómo elegíais la ruta? O sea, ¿ibais por pistas, por senderos, qué tipo de, cómo elegíais la ruta para circular? No, lo único que no cogíamos era autopista. Y entonces, bueno, teníamos algunos mapas de papel, me acuerdo, teníamos unos mapas de papel y luego, si no, preguntando se llega más fácil, porque al fin y al cabo, mapas de papel, a veces el abecedario no coincide porque es cirílico o es diferente. Entonces, hay mucha gente también, sobre todo de los países de Asia Central, que no saben no saben cómo es su país en un mapa. Y entonces, por mucho que tú les digas, hostia, tengo que ir a Samarcanda de aquí, ¿es por esta carretera? No lo saben, porque no han visto nunca un mapa de su país tampoco. Y entonces lo mejor es ir preguntando. Hay muchos conflictos también, porque siempre te dicen que está para ahí y luego no está para ahí, pero bueno, al final es la forma con mejor resultado que pudimos comprobar. Bueno, después de Turquía y los países del Cáucaso, Georgia y Armenia, que visitasteis, entrasteis en Rusia por primera vez por la zona de Astrakán. Y en Chechenia tuvisteis no sé si es el primer problema serio con la policía. ¿Qué sucedió? Bueno, en Georgia también tenemos un problemilla similar, pero al final se solventó a nuestro favor. Pero en Chechenia, en Grozny, ahí sí que nos dieron un pal pelo, porque fue nuestra primera vez. No era policía, era un militar, de hecho. Ahora me acuerdo que era un militar, no era policía, porque yo creo que la zona de Chechenia está controlada militarmente, no creo que la policía lo controle. Entonces, bueno, era un checkpoint saliendo de Grozny y en teoría nos pararon por cruzar una línea continua, que ya te digo yo que no había ni líneas en la carretera, pero bueno. Sí, y claro, nos paramos porque ahí no se andan con hostias, ahí están con armas, o sea, con AK-47 cargadas, o sea, entonces hay que irse con cuidado. Entonces, bueno, nos paramos y sí, dimos el pasaporte tal y el permiso de circulación y todo, y ahí fue nuestro error. En el momento que les das tu pasaporte y tal, te lo confiscan y entonces estás a expensas de que ellos te dejen ir o no. Y entonces, bueno, lo típico. Querían dinero y al final pues nos encerraron en una especie de módulo de obra, de estos que son así como blancos, sin una silla, sin una mesa, sin nada, no había nada ahí dentro. Y esperamos ahí, pues no sé si 2 horas o 3 horas ahí dentro. Y al final vino un tío y cogió un papel y puso ahí 200. ¿200 qué? Deducimos que eran $200. Sí, hombre. Exacto, sí, sí. Y le dijimos que no, y el tío se largó y nos dejó ahí una hora más. Y luego vino otro tío también, quizá un tío, otro corrupto más, pero bueno, un tío diferente, y puso ahí 150
y ya se estaba haciendo de noche. Esa zona de noche tampoco es no es muy segura del todo. Es la única zona que sí, que era un poco chunga de todo el viaje. Y entonces decidimos pagar 100, creo que al final, y nos dejó ir. Nos dio el pasaporte y todo. Es más que nada poder recuperar tu pasaporte y el permiso de circulación, porque si te lo confiscan ahí, el viaje se puede acabar rápido también. Sí, pero dices que fue un error, pero hay pocas opciones tienes. Si te lo está pidiendo un militar con una arma cargada en una zona complicada, pues lo das, claro, ¿no? Y fue la primera vez. Luego ya aprendimos y al final vimos que en estos países, sobre todo de Georgia para la derecha, la policía tiene muy poca autoridad. Nosotros nos pensamos que la policía, como en España, pues en Europa, la policía, coño, pues tiene la autoridad suficiente para poderte decir sí o no, porque básicamente no son corruptos. Pero ahí lo son, y ahí tienen muy poca autoridad. Ahí la gente incluso les chilla a las policías o les vacila a los policías, ¿vale? Porque saben cómo son, saben que son muy corruptos, son incluso corruptos con la gente local, y entonces a partir de ese momento nunca dábamos el pasaporte. Lo enseñábamos, pero nunca lo dábamos. Ya, ya. Y eso, bueno, fue una vez, pero bueno, como mínimo no pagamos más multas en el futuro próximo. Bueno, esa vuelta que estabais haciendo hacia el norte por Rusia era para sortear el Mar Caspio. Pasasteis por Kazajistán, entrasteis en Uzbekistán. Ahí os fue en esta ruta la primera convivencia con el desierto, ¿no? Un desierto, supongo que caluroso, porque Uf. aún ya en esas fechas que pasasteis por ahí a finales de mayo ya tenía que hacer el calor. Pero en Uzbekistán, preparando la entrevista, os iba a preguntar, digo, o sea, ¿cuántos pinchazos habéis tenido? Creo que en Uzbekistán los tuvisteis todos. ¿Qué pasó en ese país? Hostia, Uzbekistán es un país que creo que ahora ha cambiado un poco, pero en el 2017 era un país como de pandereta. O sea, era acojonante. No había gasolineras, no había bancos, o sea, no había supermercados. Era un cúmulo de circunstancias muy raras. Así como Kazajstán, su país vecino, y Tayikistán tenían de todo, Uzbekistán no tenía nada. Y no lo sabíamos bien nosotros esto. Y entonces fue como un impacto muy heavy. Aparte de la calor, que ahí en el Mar de Aral pues hacía 43, 42 grados, que es con el casco es insufrible. Y sí, ¿y cuál era tu pregunta? Perdona. Bueno, el tema de los pinchazos, ¿no? Averías mecánicas y pinchazos que ahí, ¡puf! No, creo que Isaac no pinchó en ningún momento del viaje, mira lo que te digo. Creo que Isaac nunca pinchó, el que pinché siempre era yo. Entonces, lo que pasa es que sí que en Uzbekistán pinché en Kazajstán, justo antes de entrar a Uzbekistán, lo arreglamos nosotros más o menos y luego en Uzbekistán volví a pinchar. Yo creo que porque hacía mucho calor, las cámaras se daban demasiado, compaginado con los baches cabían ahí coches enteros dentro. De alguna forma pellizcaba la cámara, porque nuestras motos iban con cámara, pellizcaba la cámara con la llanta o alguna cosa así. Bueno, y al final acabé pinchando 3 veces en un día. Y fue de los peores días, porque, claro, va a reparar un pinchazo, pues te tienes que ir al pueblo de al lado. Y luego no te ponen un parche, te lo vulcanizan, pero te lo vulcanizan también, pues, bueno, a su manera. Entonces, bueno, pues te lo arreglan, vas 5 kilómetros y luego pinchas, hace mucha calor, te tienes que volver a parar, tienes que volverte a ir al pueblo de atrás con otro coche de otro tío. Entonces, ese día yo creo que fue el más duro para mí. No sé si Uzbekistán ha sido uno de los peores países en la ruta, porque con estas cosas que cuentas. Sí, para los dos, ¿eh? De hecho, dijimos, a Uzbekistán no vamos a volver en la vida, a no ser que pase algo. Ya estoy planeando ir a Uzbekistán, ¿eh? Desde Dubái, porque aquí los vuelos son baratos, pero bueno, esa era nuestra idea justo en Uzbekistán, porque era muy complicado incluso conseguir gasolina. Y claro, una moto que cada 200 kilómetros tienes que poner gasolina, si no hay gasolineras, se hace muy largo todo. Tienes que ir a casas de la gente te vende lo que tengan ahí, sus garrafas, que tienes que deducir que es gasolina. Luego la gasolina es de 80 octanos, la moto no va fina, no va bien del todo. No hay bancos tampoco, todo es en cash. Creo que había mucha inflación de dinero, o sea, no sé si cambiamos $100 y nos dieron millones de sums, que tuvimos que vaciar me acuerdo que tuvimos que vaciar una mochila de esta sobre depósito, dejarla vacía para poner todos los billetes dentro, porque no había forma de acumularlos todos.
Bueno, ha cambiado bastante, ¿eh? Yo creo que le tendrías que dar esa segunda oportunidad que dices. Ha cambiado mucho desde que murió el dictador Karimov. Hace justo 4 años, en 2017 yo creo que fue, y ha cambiado mucho mejor. Lo que no sé cuánto habrá cambiado porque no he vuelto desde hace muchos años es Tayikistán, y ahí me encantaría que me contaras cómo fue ese cruce por la carretera Pamir. Bueno, una de las zonas más salvajes y remotas del planeta. Ahí no te pierdas. Ahí intenta no perderte, porque si te pierdes ahí, es que no te encuentran. O sea, es como en la parte este de Siberia. Como te pierdas ahí, no te encuentran. Tayikistán para mí es uno de los mejores países de la ruta, que teníamos cero expectativas aparte de la Pamir, obviamente, pero es un país perfecto. Es un país verde, es un país que la tarjeta de crédito funciona en todos los sitios, es un país que la gente es súper amable. No es muy grande el país en sí, pero es muy montañoso. Si te gustan las montañas, pues es un país que es perfecto para ti y es perfecto. Y la Pamir, no sé si ahora, creo que Tayikistán está en problemas por el tema creo por el tema del terrorismo, ¿no? Ahora mismo en este año, pero en ese año no pasaba nada, estaba todo perfecto. Vas bordeando, la Pamir va bordeando la frontera con Afganistán, está el río entre medio. Y es perfecto, o sea, es genial, la gente es súper amable, los paisajes son increíbles, hay nieve todo el año en los picos más altos y no sé, Tayikistán para mí, para los dos de hecho, fue de los mejores países y con menos expectativa que teníamos del viaje sin duda. Y Kirguistán supongo también, que fue el país que vino a continuación, ¿no? Un país también muy montañoso, muy aislado, sin casi gente. Correcto, pero cambia mucho, ¿eh? Yo no sé, o sea, pese a estar tocándose Kirguistán y Tayikistán, el paisajísticamente cambia mucho. Tayikistán es más de montaña rocosa y también verde a veces, pero Kirguistán es más de montañoso también, pero como de llanuras verdes, como campos de golf, ¿sabes? Como un poco Escocia, pero más montañoso. Y es curioso el cambio, porque son países que se están tocando entre ellos. Pero cambian bastante Tayikistán y Kirguistán. No lo habíamos dicho nunca. Kirguistán no lo disfrutamos tanto como Tayikistán porque justo llovió 2 semanas sin parar. Y ya sabes que gente que va en bici o va en moto, si llueve, pues es un poco más chungo el viaje. Pero bueno. Claro, ¿ahí qué haces? Si se te pone a jarrear encima, ¿tenéis trajes impermeables y vais tirando o paráis hasta que... ¿Cómo se decide qué hacer? Si podemos parar, paramos. Porque en verdad los trajes impermeables quizá son impermeables los primeros 10 minutos. Luego ya sabes tú que no, tampoco para mucho el agua. O al menos los que teníamos nosotros. Yo nunca he encontrado un traje impermeable que sea totalmente impermeable. Entonces, si podíamos parar a tiempo, pues nos parábamos, comíamos algo tal y cual y esperábamos. Pero es que en Kirguistán llovió 2 semanas seguidas. Entonces tenemos que avanzar sí o sí. Y bueno, Kirguistán fue un poco así. Todo siempre nublado y tal, pero Sí, te chafa un poco la experiencia, claro. Después de Kirguistán entrasteis temporalmente o un tiempecito en Rusia, pero el siguiente país fue Mongolia, uh-huh. un país también con grandes estepas, grandes montañas en el sur. Creo que fue bastante duro por el estado de las carreteras allí. En Mongolia, cuidado, porque hay una zona ahí entre Kazajstán y Mongolia que es Rusia, que se llama el macizo de Altai. Esto para mí es de los highlights del viaje. Es un sitio, lo pongo al mismo nivel que Tayikistán. Es una zona que nadie o muy poca gente la conoce, sobre todo porque está ahí en el medio de Rusia y porque es como, hostia, no puedo ir de Kazajstán a Mongolia directamente porque no hay, o sea, hay frontera, pero no es internacional, entonces tengo que subirme para arriba un poco y luego bajar y cruzar el Altai. Y es una zona que si le pones en Google, por ejemplo, te sorprenderías. Es acojonante. Son como unos Alpes en Rusia. Y Rusia es bastante plana, pero la zona de Urales, Altai y luego ya más la zona de Kamchatka, pues son montañas, hostia, que tienen nieve todo el año. Y es una zona de las más bonitas que vimos durante el viaje. Mongolia, cuando fuimos, ya se estaba asfaltando bastante. Mongolia en sí, creo que la ruta del sur, que es la que la gente más utiliza, se estaba asfaltando toda. Yo creo que ya para este año, el año pasado o 2021, yo ya creo que debe estar casi toda asfaltada. Luego tienes la ruta del medio, que es como más arena y bancos de arena y tal y cual. Y luego tienes la ruta del norte, que es más verde, porque está más tocando a Rusia, es un pelín más verde y por ahí tienes bastantes vadeos de río. Entonces, como ahí las motos ya empezaban a estar un poco
Es que llevamos mucho peso en las motos y entonces si haces pistas y tal, se va rompiendo, se pierden tornillos y tal y cual, y entonces decidimos hacer la ruta del sur, que en ese momento estaba pues quizá 50-60% asfaltada. Allí tuvisteis una experiencia muy bonita, ¿no? Porque fuisteis a un orfanato, el Lotus Children. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Exacto, más o menos fue un sitio similar al de Bosnia, pero en Ulaanbaatar, también con niños sobre todo sin padres. Y bueno, tienen ahí como una especie de escuela que hacen, duermen ahí los niños, es como una escuela. Y estuvimos ahí pues creo que 3 días y los niños estaban súper contentos, fuimos a jugar creo que era cricket o algo así, uno de los días con ellos, cocinábamos con ellos, les enseñaban de todo ahí. Y ¿te suena el Mongol Rally, correcto? Sí, 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 claro. Pues antes, cuando el Mongol Rally se acababa en Ulaanbaatar, pues mucha gente dejaba los coches ahí en Ulaanbaatar y estos coches iban a parar a orfanatos como este, por ejemplo, para que los utilizaran ellos y tal y cual. Y era curioso porque tenían containers ahí, como de estos que van en barco, lleno de coches y motos y tal, de gente que había dejado el coche ahí para las ONGs de estas, por ejemplo, o como el Lotus Children, y los tenían ahí puestos. Ahora ya no, ahora ya el Mongol Rally acaba en Rusia, me parece. Es cierto, sí. En Rusia, que es un país enorme, creo que lo habéis disfrutado un montón y de hecho creo que no habéis dormido ni una noche en hotel, ¿no? Habéis dormido en casas de gentes, en motoclubs, en estaciones de bomberos, en bares, en jardines. Qué pasote, ¿no? Yo no sé, ¿cómo ha sido vuestro paso por Rusia? ¿Qué recordáis? En Rusia, me acuerdo cuando le dije a mis padres, sobre todo a mi madre, que me iba a dar la vuelta al mundo, me dijo, ¿vuelta al mundo? Y yo le digo, sí, pero pasarás por Rusia. Y yo, claro, Rusia es grande de cojones, tengo que pasar sí o sí. Y la gente le tiene miedo a Rusia. Bueno, por lo que vemos por la tele y tal y cual, pero Rusia fue de los países más hospitalarios de todo el viaje. Y entonces era muy... De hecho, después del viaje yo he estado casi 3 años viviendo en Rusia. Bueno, esto ya te lo explicaré luego, pero bueno, claro, la gente te ve de fuera, te pregunta de dónde eres, le dices pues de España, de Barcelona, de donde sea, pues ahí empieza la conversación y bueno, y te invitan a casa o pues unos bomberos te invitan donde están ellos trabajando, que te quedes ahí de mientras. O en Rusia también hay muchos motoclubs, en cada ciudad hay como unos motoclubs que son como una especie de, bueno, pues como de clubs que es un bar o es para jugar al billar y tal y cual. Y en cada ciudad, más o menos grande o pequeña, tienen motoclubs. Y entonces puedes ir de un motoclub a otro motoclub y así no tienes que dormir en medio de la estepa o lo que sea. Y entre ellos se conocen y bueno, es curioso. Esto me lo ha explicado Ricardo Fité, que es un tío que también viaja en moto, no sé si lo conoces, que... Sí, le he entrevistado, ha salido publicado el podcast en diciembre. Sí, sí, es guay, Ricardo, sí, sí. Pues Ricardo le mola mucho la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Entonces él me pasó contactos de estos motoclubs con coordenadas y bueno, pues íbamos ahí y perfecto. O sea, tocando la guitarra, pues de todo, comiendo, bebiendo vodka sobre todo también y por el estilo. Bueno, y viene muy bien también, pues, oye, que no, tal vez nos pasó, pero oye, si tienes alguna reparación que hacer o alguna ayuda que necesites, aparte de la parte anímica de pasártelo bien y conocer a gente, pues oye, esos clubs, ojalá los tuviéramos por aquí. Sí, exacto. Es algo que en Europa no hay o yo no conozco que haya y en estos motoclubs siempre hay y siempre hay un cocinero, un mecánico y un tío que toca la guitarra. Pues ya lo tienes todo, tienes el combo. Oye, 3 meses después de arrancar el viaje llegáis a Vladivostok, creo que algo así como 25.000 kilómetros después, a la otra punta del continente asiático. Allí embarcáis las bicicletas. ¿Cómo fue el proceso? Porque vosotros queríais seguir por Estados Unidos, bueno, por Norteamérica, perdón, ¿verdad? Sí, por Canadá, por Vancouver. Entonces allí tuvisteis que embarcar las motos en barco, en avión. ¿Cómo lo hicisteis? Sí, ahí de Vladivostok, al menos en 2017, que yo solamente había una forma, que era enviarla en carguero, se llama, bueno, en container por mar. Entonces hay un tío que hace esto ahí, que se llama Yuri, que por él pasa todo. Y entonces, bueno, ya contactamos con él previamente y, bueno, decidimos enviarlas a Vancouver porque si las envías a Estados Unidos hay más problemas con el tema de aduanas y tal. Canadá es un pelín más fácil. Luego ya veréis que no, porque tuvimos un problema en Vancouver, pero bueno. Pero claro, tarda 40 días. No es un avión. Entonces, claro, 40 días, ¿qué haces? Pues nos fuimos para Tailandia, que es barato de vivir, y esperamos esos 40 días, pues
pues ahí en Tailandia, Camboya, Vietnam. Ah, qué guay. Sí, sí, todo el sudeste asiático. Exacto. Muy buena opción esa, al calorcito, sí, sí, además, y gastando poco, claro. A Rusia no nos podíamos quedar porque el visado ya caducaba. A Corea del Sur fuimos, pero también el visado tampoco es muy extenso. Y Japón es más complicado porque necesitamos un visado sí o sí. ¿En algún momento os cansasteis de viajar en moto? O dicho de otra manera, este mes o 40 días que estuvisteis sin ellas y que estuvisteis viajando por el sudeste asiático, ¿las echasteis de menos o estabais contentos por viajar en transporte público? No, de hecho las echamos de menos. De hecho, creo que el parón no fue bueno. No sé, a mí no me gustaba que cada día fuera a ir en moto tal y cual. Y cuando me quedé sin moto fue como, hostia, puse todo en una mochila y me encontraba raro. O sea, no, porque al final tu moto pasa a ser tu casa, tu sitio donde comes, porque tu cocina está allí, lo es todo. Entonces te quedas sin moto y te quedas, pues bueno, con tu mochila, con quizá un saco de dormir y no sé, y pues un poco de ropa que pudieras coger. Entonces sí que nos quedamos como un poco raros, sí que es verdad, cortó un poco el mood del viaje en sí, por así decirlo. Pero bueno, sí, son cosas que pasan. Tampoco, o sea, si hubiera la opción de avión sería más caro. Yo siempre digo que en estos momentos si hay avión es mucho mejor porque tema de portuario y tal y cual siempre hay muchos problemas. En temas de aduana, papeles, aranceles, customs, es muy... y siempre hay más dinero, más dinero, más dinero. En avión pagas más, pero te aseguras primero llegar al día siguiente y luego que no haya tantos problemas. Ya, de hecho, ahora es lo que te quería preguntar porque después de estar en el sudeste asiático, voláis a Canadá confiando que las motos van a llegar, pero poco a poco que no llegan, que hay problemas. ¿Qué es lo que sucede? Que de hecho llegáis bueno, a cancelar el viaje en un momento dado por una falta de dinero. ¿Qué es lo que sucedió allí en Canadá? Sí, pues llegamos 2 días antes de que las motos teóricamente llegasen a Vancouver. Bueno, llegamos a Vancouver, vamos a la agencia que estaba haciendo, que en teoría tenía que hacer ya lo diré, sacar las motos de las aduanas del puerto de Vancouver y ellos no sabían nada de este container, no tenían ninguna referencia de este container, no sabían nada. Y este contacto nos lo dieron en Vladivostok, o sea, tampoco, no puede estar erróneo. Y bueno, y dijimos, ¿cómo es posible tal y cual? Bueno, al final pudieron encontrar el container y el container estaba aún en Hong Kong. Hoy va. O sea, de alguna forma el barco fue de Vladivostok a Hong Kong y de Hong Kong a Vancouver. Pero claro, llegamos a Vancouver y nos dicen que el container está en Hong Kong. Rápido no va a ser que lleguen las motos. Entonces nos ponemos ahí, pues no sé, pues a ver qué hacemos tal y cual, a ver si qué pasa aquí, o sea, o no sé, o que nos incluso devuelvan el dinero, yo qué sé, pero bueno, esto ya ni de coña, esto no se hace con estos negocios. Entonces, pues nada, yo pude aguantar un pelín más que Isaac porque tenía un pelín más de ahorros y porque pude encontrar trabajo así en negro, pero Isaac se le acabó antes el dinero, entonces se tuvo que ir a Barcelona, no, porque es muy cara Canadá, o sea, no es Tailandia, el Canadá es muy cara, o sea, ni que sea para comer, ya no digo ni dormir, pero que ni que sea para comer es muy cara, entonces, bueno, él se fue para Barcelona y luego ya su moto cuando llegó a Vancouver se envió a Barcelona directamente, otra vez. Y yo pude encontrar trabajo de, bueno, pintar paredes y cortar el césped de casas que había por ahí y con eso pude no ganar dinero porque me lo gastaba todo en comida y tal y cual, pero pude aguantar unos días más. Y al final, bueno, llegaron las motos, luego se estuvieron también como 2 semanas en las aduanas del puerto que no salían. Y al final tuve que hacer lo mismo. Les dije a ellos que, mira, pues cuando llegue la moto, pues en la misma caja que llegue, con barco a Barcelona otra vez. Y ya está, y así fue. Pues vaya bajón. ¿O cómo sentisteis? ¿Qué supuso esto en vuestro viaje? En vosotros, vaya, más bien. Claro, o sea, bastante cabreados porque después de pasar por fronteras tipo Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, que son bastante chungas algunas veces, hostia, que en Canadá, un país top, por así decirlo, te quedes colgado por problemas de envío de moto o por problemas de aduanas, pues fue como un bajón bastante heavy. Aparte también venía el frío ya, porque era casi octubre, creo, y en Vancouver hace rasca en octubre, y fue como bueno, pues otra vez será, y bueno, ya que tenemos que volver aquí, pues ya vamos a hacer toda Norteamérica y bajaremos hasta Sudamérica.
Y esa fue mi cabreo, se me pasaba así de esta forma, diciendo, bueno, ya volveré aquí y cuando vuelva entonces voy a hacerlo todo, no solamente Norteamérica. Ya, porque de hecho inicialmente solo el plan era cruzar Norteamérica, ¿no? Y ya volver a Barcelona. No hacer no todo la Panamericana, se podría decir. Exacto, no, era hacer un poco de Canadá, hacer un poco del oeste de Estados Unidos y luego de Nueva York enviarlas a Barcelona. Sí, me salía el mismo precio enviarlas de Vancouver a Barcelona que de Nueva York a Barcelona, entonces tampoco había mucho sentido. Tampoco hacer Estados Unidos y Canadá tampoco sin muchos ahorros no tiene sentido tampoco porque es muy caro, ya lo sabéis, es carísimo Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, va a estar ahí siempre Estados Unidos y Canadá, entonces ya otro año será. Oye, y visto un poco cómo ha acabado todo, ¿te arrepientes ahora de haber tomado la decisión de abandonarlo todo Sí, porque podría de alguna forma haber continuado o buscar otro trabajo en Vancouver a pesar de no tener visado de trabajo, porque claro, yo no tenía visado de trabajo, pero quizá algo más en negro tal y cual podría haber encontrado, quedarme ahí todo el invierno y luego en 2018 pues ya poder hacer algo. Sí que me he arrepentido algunas veces, pero bueno, también es verdad que si lo pienso fríamente también o sea, hoy en día se puede ir en avión. Puedes enviar tu moto en avión creo que desde París o desde Hamburgo, puedes enviar la moto fácilmente con avión a Quebec o a Montreal y tú vuelas con tu moto más barato y más rápido. Entonces, bueno, lo dejo para una mejor. no hay mal que por bien no venga? Así que eso, mientras el sueño siga ahí, porque te iba a preguntar, digo, si te has quedado con las ganas o no de continuar viajando después de ese bofetón que tuvo que suponer esto. Después del viaje, ¿no? Dije, o sea, ya estoy hasta las pelotas, me voy a buscar un sitio para estar un poco asentado y tal y cual. No me quiero mover demasiado, ya me había movido demasiado en 8 meses, pero luego ya hará 2 años atrás ya me está entrando el gustillo otra vez. Y entonces yo creo que América la voy a hacer algún día de sur a norte, de norte a sur, me es igual. Y bueno, de momento ahora estoy por aquí en Dubái explorando Saudi, Oman y tal y cual, que son países que no creo que hubiera venido nunca, a no ser que estuviera aquí viviendo, y están muy guays también. Así que, bueno. Antes has mencionado que viviste en Rusia, o sea, a la vuelta de ese viaje, ¿qué estuviste haciendo? ¿Por qué te fuiste allí? Bueno, porque encontré pareja, de hecho, en Barnaul. Es una ciudad ahí, justo en donde te decía que es la zona del Altai. Conocí una chica y luego, bueno, continuamos hablando. ¿Durante el viaje? Sí, sí, durante el viaje conocí a una chica. Lo que pasa es que nosotros continuamos el viaje, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, luego pues continúas hablando con ella y tal y cual. Y luego al acabar el viaje, pues nos juntamos otra vez. Ella tenía muchos problemas para venir a España porque su pasaporte nunca había tenido un visado Schengen. Y entonces era más fácil para mí irme allí porque yo también podía trabajar en ese momento online. Así que, bueno, me quedé 2 años, casi 3 años viviendo ahí en Barnaul. Ya mis padres ya no me dijeron nada. Ya. Les dije, me voy a vivir a Siberia y dijeron, ¿cómo? Bueno, ya, va, vete, es igual. ¿Y qué trabajo estabas haciendo ahí a distancia? En ese momento era grafista, operador grafista de la tele, y entonces cuando había un evento, pues simplemente me cogían un vuelo de Novosibirsk, que es la ciudad más grande que está al norte, a donde fuera. Entonces, bueno, tenía que trabajar por semanas sueltas solamente. Entonces, estaba ahí viviendo, cuando me tocaba trabajar, cogía un avión, me iba, trabajaba una semana y volvía. Y así todo el rato. Pero luego, con el COVID, todo también se fue al garete, básicamente. Oye, ¿y cómo es vivir allí, en la zona de Altai? Los inviernos tienen que ser espantosos? Hostia, pues mola mucho. Cuando estás a -40. ¡Hola! Sí, sí, es que ahí hace frío. Ahí hace bastante frío en invierno. Lo normal es -20, ¿vale? O sea, esto es -20, -25 es lo normal en invierno. Que es frío, pero no está mal, porque es un frío muy seco, ¿eh? No es para nada húmedo, es muy seco. Entonces te pones una chaqueta buena y no tienes frío. Y es una zona que toca mucho el sol y tal cual, cada día hace sol, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, son temperaturas muy, muy, muy bajas. Cuando hace -40, que eso es quizá, no sé, 3 semanas al año, eso sí que es jodido. Ahí sí que, bueno, ahí es que no puedes salir ni a la calle porque es que o sea, es igual. Aunque vayas con guantes, o sea, es imposible. O sea, no se puede ni respirar porque el aire no te entra. Hay que acostumbrarse a eso y yo no estoy acostumbrado. A mí me gusta el frío, ¿eh? También te digo que si no te gusta el frío, no creo que
puedas. Pero a mí el frío me gusta y bueno, estaba bien, no sé, me gustó. Nikos, el tiempo está volando y aquí a lo tonto ya llevamos una hora casi de conversación. Para ir un poco cerrando, me gustaría hacerte una pregunta un poco profunda, si se puede decir así. ¿Qué crees que te aportó este viaje? ¿En qué es diferente el Nikos que se fue al que volvió? Sin duda, por ejemplo, yo soy una persona que no tenía paciencia antes y ahora tengo mucha paciencia. Después de un viaje así, aprendes a tener paciencia. Y entonces es algo positivo. Esto es algo positivo que todos deberíamos tener. Pero sobre todo en las personas, en confiar en las personas, en lo que te dicen siempre de no confíes con un extraño. Hostia, en un viaje sí es todo lo contrario. O sea, tú puedes confiar, incluso con el borracho que haya delante del bar en una carretera perdida en medio de Siberia, es que puedes confiar con este tío, no te va a hacer nada. Es acojonante. O sea, es el tema personal, el tema, ¿cómo lo diría? Relaciones personales en un viaje así, te cambia por completo. Soy mucho más abierto ahora mismo, o sea, no sé. Yo no me lo noto tanto en que he cambiado, pero sí que es verdad que la gente a veces me lo dice y es verdad, porque te abres, la gente es muy abierta contigo, pues tú automáticamente también te abres. Así es. Bueno, Nikos, si a alguien después de escuchar esta entrevista le gustaría saber un poquito más de vuestro viaje, sé que tenéis un canal de YouTube, una web. ¿Dónde os pueden, bichear, buscar más información y viajar un poco más? Sí, hay como 8 capítulos más o menos en YouTube y luego hay un blog también, o por Instagram también. Cualquier persona que quiera saber más o quiera hacer un viaje con la ruta bastante parecida a esta, no, yo aún tengo, o sea, hace ya 4 años o 5 años de viaje, pero yo aún tengo el Instagram y todo del viaje, o sea, me podéis preguntar lo que queráis, rutas. También es verdad que con el COVID ha cambiado todo mucho, incluso los visados, pero en todo lo que os pueda ayudar y tal, yo encantado. Me gusta incluso recordar el viaje. Se llama Mammoths World Tour, ¿no? Es el perfil del usuario que tenéis y tanto de Facebook, Instagram como la web, ¿no? Que es mammothsworldtour.wordpress.com. Sí, si pones Mammoths World Tour en Google, ahí te salen YouTube, Facebook, Instagram y el blog, creo. Así que todo se llama igual. Vale, en cualquier caso yo lo voy a dejar los enlaces en la descripción de este episodio, en la entrada que preparo siempre en el blog. Y nada, Nikos, pues quería darte las gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer irme de viaje contigo en moto. Ya te decía que yo no soy motero y la verdad es que, me ha removido bastante y me ha generado mucha curiosidad, como espero que también a los oyentes. Muy bien, encantado que te haya gustado. Pues seguimos en contacto, Nikos. Gracias, un saludo. Chao, adiós. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.